Dios le bendiga a cada uno. Es un placer poder estar en esta noche, poder abrir la palabra de Dios y poder ver, ¿verdad?, acerca de lo que el Señor nos enseña en su palabra. Y justamente, gracias a todos los que tomaron, ¿verdad?, la iniciativa, el tiempo de poder alabar el nombre de Dios, de poder cantar. Sé que así se hacen las personas cuando pues uno comienza a desarrollarse, ¿verdad? Muchas veces uno por temor no hace ciertas cosas o no se siente capaz de poder tomar una guitarra y cantar, pero de eso se trata la alabanza a Dios. Todos nosotros tenemos ciertos talentos, que tal vez el mío no sea el suyo o viceversa, pero es bonito cuando en el pueblo del Señor hay diferentes partes y a la vez se juntan para formar una sola y poder alabar mejor el nombre de Dios. Para los que entraron, en la parte de atrás hay un versículo bíblico que dice, Éxodo 15:11, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Alabar el nombre de Dios debe de ser una de nuestras razones de vivir. Cuando nosotros entendemos el poder de la alabanza, cuando nosotros entendemos lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, no solo dentro de la iglesia, porque aquí todos estamos sentados, estamos prestando atención, estamos bien, pero ¿qué pasa cuando salimos de acá? ¿Qué pasa cuando ya llegan otras personas que no conocen de Dios y quieren conocer a Dios por medio de nosotros? Cuando nosotros alabamos el nombre de Dios, aprendemos realmente lo que es Dios y lo que en esencia nosotros traemos por dentro. La alabanza a Dios. Busquen en sus Biblias el libro de Hechos, capítulo 16, versículos 25 y 26. En Hechos nosotros tenemos, si bien muchos acontecimientos, muchos momentos históricos en la vida de Pablo, de Timoteo, de Silas, de Bernabé, en diferentes lugares. Justamente en este capítulo bíblico, Hechos 16, 25 al 26, Hechos 16, 25 y 26. Dice la palabra de Dios: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos, ¿qué pasó? Se soltaron. La palabra de Dios realmente da mucha importancia al servicio de la obra del Señor, a la buena predicación del Evangelio, a la alabanza a Dios, a los buenos himnos, a la buena música. Eso la palabra de Dios le da bastante realce. Realmente nosotros debemos de capacitarnos y entender que cuando estamos en Cristo debemos de tratar de hacerlo de la mejor manera. Siempre recuerdo una persona que decía: hermano, yo cuando voy a la iglesia, yo voy apartando los billetes de uno más nuevos que pueden tener en mi mano. Si un billete de uno llega a mi mano nuevecito, yo lo guardo y lo dejo de ofrenda, porque el Señor merece lo mejor. Y el Señor siempre va a querer de nosotros lo mejor, nuestra mejor versión. Por tanto, el Señor insta al pueblo y a la iglesia que adoren a Dios, que adoren su nombre. La alabanza juega un papel muy importante en las Escrituras. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, en muchas ocasiones se menciona la alabanza de las diferentes fiestas que llevaban a cabo el pueblo de Israel. Parte fundamental en las fiestas judías eran una forma de recordar el pasado y la grandeza de Dios. ¿Y cómo lo hacían? Alabando su nombre.
alabando, cantando a su nombre. Muchos de los salmos eran los cantos que ellos entonaban en aquel momento. Cuando estaban en el desierto, cuando estaban pasando por alguna situación, siempre el pueblo de Israel tenía alabanzas en su boca. Hay una alabanza en Éxodo también que la cantaba el pueblo cuando venía saliendo de todo este momento difícil de Egipto. Realmente todo el pueblo de Israel tenía un himnario bíblico en su cabeza. Ellos lo poseían y así diariamente ellos alababan, cantaban el nombre de Dios. Muchos de nosotros, justamente estaba aquí una persona cantando aquel himno que dice: ya viene la recompensa. Ese himno yo no lo he escuchado en otra parte. ¿Dónde me lo aprendí? Aquí dentro de la iglesia. De escucharla una vez, 2 veces, 3 veces, ahora yo también lo canto. Y esa es una de las partes fundamentales de poder aprender algo. Inconscientemente uno aprende la palabra de Dios cuando escucha mensajes bíblicos. Si no, dígame usted si no es cierto que cuando usted anda en el rapidito día y todos los días, de repente esas canciones feas que están ahí comienzan a entrar a su cabeza. Somos personas receptoras, pero la alabanza a Dios juega un papel muy importante. Formó parte del culto de los judíos. Ellos entonaban. La relevancia que la Biblia da a la alabanza es bastante considerable. Como por ejemplo, Éxodo 15, 20 y 21. Cuando Israel sale de Egipto, cruzan el Mar Rojo. ¿Y cómo lo hacen? Cantando. Dice Éxodo 15, 20: y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Versículo 21: y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Así salieron el pueblo de Israel de Egipto. David también se preocupaba por formar nacionalmente un grupo musical, donde están los levitas al frente. Primera de Crónicas 23, 1 al 5. Recordemos que David era un músico lleno del poder de Dios. Realmente él lo vemos desde que comenzó con un arpa, alabando a Dios, pero también ministrando la vida de aquel hombre que estaba aterrorizado por los pensamientos, por las malas, espíritus, podríamos así llamarle. Y aquí en Crónicas 23:1 dice: siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre todo Israel. Y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y los levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno por uno, 38,000. Versículo 4: de estos 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová, y 6,000 para gobernadores y jueces. Y el 5: además 4,000 porteros, 4,000 ¿para qué? Para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanza. La alabanza no es algo nuevo, algo moderno. Realmente tenemos mucho que aprender nosotros en cuanto a la música, en cuanto a la alabanza, y hay muchas cosas que nosotros podemos ir entendiendo a través, va pasando el tiempo dentro de la iglesia, dentro de conocer un poco más la palabra de Dios. Segunda de Samuel 23:1. Ellos cantaban siendo inspirados por Dios. Segunda de Samuel 23:1 dice: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo a aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El versículo 2, ¿qué dice? El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra en mi lengua. Siempre David se caracterizó por ser instruido en la alabanza, por ser uno de los mejores
cantautores, diría yo. Salmos tiene muchos himnos de David. Es más, hasta el día de hoy nosotros cantamos algunos de esos salmos. ¿Cómo qué salmo se le viene a la mente a usted? Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. ¿Qué otro? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Qué otro? Jehová es mi luz y mi salvación. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Está el de las naciones, 63, de mañana te cantaré. Realmente el libro de los Salmos es una creación por parte de David, que el propósito de ese libro es alabar a Dios, alabar su nombre de muchas maneras, por su misericordia, por su grandeza, por lo que Él es, por todo lo que ha hecho en la vida de ellos, por la sanidad, por cada una de las cosas que David miraba en su vida. David cantaba al Señor. Y qué triste es ver muchos músicos desordenados al cantar o tocar algún instrumento. El músico siempre debe de estudiar música para tocar algún instrumento. Debe de estar consciente que los coros deben de entonar muy bien. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, existen dos palabras hebreas, dos hebreas y una griega, que describen el concepto de alabanza. Uno es halal. Esto significa hacer ruido. Samar. Esto significa cantar o hacer músicas. Ambos son hebreas. Y la griega es eucharistain, que significa dar gracias. Cuando nosotros alabamos a Dios, podemos levantar la voz, pero también lo debemos de hacer con sentido. No es simplemente agarrar cualquier tipo de música que se escuche bien, que vaya bien, que de repente, bueno, a mí me gusta la letra, me gusta el ritmo, me gusta esto o aquello, sino que precisamente, nosotros podamos ver a Dios en esto. Que nosotros podamos levantar nuestra voz, que nosotros podamos ver lo que está sucediendo en aquel momento, que nosotros podamos entender lo que significa alabar el nombre de Dios. No es simplemente ver y bueno, voy a cantar y vamos a cantar y cantemos, porque el indirigente puede cantar y puede cantar muy bien, puede tener una voz bastante privilegiada, pero si solamente sale de su boca hacer ruido, es eso más. Hablaba justamente la semana pasada y me decía un joven: hermano, es bien difícil para mí, me dice, el Señor me ha dado el talento de cantar. Y yo he cantado y la gente me aplaude, me dice, me gusta, pero le voy a confesar algo, me dice. Yo no siento que el Espíritu de Dios cante conmigo o que Dios escuche mi alabanza. ¿Por qué? Le decía yo. Déjeme serle sincero, me dice, porque yo canto para mí y para que otros me escuchen. Es increíble cómo uno puede tal vez tener aquí la voz, pero no cantarle a Dios. Es increíble cuántos músicos pueden tocar un instrumento y lo tocan, como dicen, lo hacen hablar, pero su corazón está muy lejos del verdadero significado de la alabanza. Si Dios le dio la maravilla de tener una voz privilegiada, porque hay voces privilegiadas realmente. Yo canto y muchas veces sé que todavía me falta mucho por recorrer. Hay notas que no las llego. Hay gente que usted lo escucha cantar y dice, qué voz más bonita la que tiene. Si usted tiene este tipo de voz, procure que su corazón esté en el momento preciso para poder dar la admiración y el aprecio a Dios. Si es músico o si lo quiere ser en algún momento, nunca pierde el enfoque de la música, nunca pierde el propósito de la música. Satanás era una de las personas que más conocen de música. Hoy en día
es uno de los medios donde Satanás más destruye a las personas, la música. Y desde mucho antes, usted puede escuchar música y decir, mire, la música ha venido cambiando, pero últimamente, ¿cuánto se escucha de la música? Y con un ritmo pegajoso, un ritmo que le mueve, un ritmo que va. De repente, sin darse cuenta, usted ve al niño pequeño que nadie le enseñó a bailar, moviéndose. ¿Por qué? Porque la música produce eso. Decía el doctor Frank Garlock, la música es moral, porque motiva a los sentimientos del hombre a hacer algo. Por eso es que la música la reconocemos como sensual, romántica, música que le incita a usted a hacer algo más. Satanás, ¿cuál era su trabajo cuando estaba con el Señor? Él era un querubín, era una de las personas encargadas de la música en el cielo. Por eso es que él ataca directamente por medio de la música a la humanidad. Hoy en día él sabe cómo llegar al corazón del hombre. Y eso ha estado desde siempre, la música. Desde antes de que nosotros podamos entender muchas veces, o de nacer, nacemos porque ya hay música en el medio. La música tiene mucho que ver. Hay varias formas de alabar el nombre de Dios. Una es Salmo 63:4. Hay muchas formas. Una es Salmo 63:4. Dice la palabra de Dios: así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Está bien alzar las manos cuando uno está en el culto. De repente levantar las manos, no hay ningún problema en hacer eso. Está bien hacerlo. Si usted siente el deseo de cantar mejor al Señor así, hágalo. Es algo propio, es algo que usted lo puede hacer si así lo desea. No hay ningún problema. Es algo que se ve muchas veces común en otros lugares. No es una costumbre, pero no significa que esté malo. Está bien aplaudir al Señor. Es que ustedes no aplauden. ¿Qué podrían decir? ¿Está bien o está mal? Está bien, siempre y cuando estemos dirigiendo nuestra alabanza a Dios, que podamos entender lo que realmente significa alabar el nombre de Dios. ¿Por qué no lo hacemos? Porque la alabanza por medio de partes físicas tiende a ir gradualmente. Vamos a ver. Tiende a ir gradualmente en ascenso. Primero es las manos, de ahí es el cuerpo, de ahí son los pies, de ahí de repente comencemos a correr. Por eso es que muchas veces se evita hacer ciertas cosas para no pasar a otro plano muy distinto al que primero nosotros comenzamos. ¿Cómo lo hacemos también? Salmo 63:3. Se hace aclamando con la boca. Salmo 63:3, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Cuando usted canta a Dios. Si está ahí, ¿está cantando a Dios realmente? Es muy fácil, y más ahora con esto, poder tener la letra ahí, cantar, y bueno, hay que cantarla porque el dirigente está cantando. Pero cuando uno entiende, hermanos, lo que es alabanza, es para dar las gracias a Dios por lo que Él ha hecho en la vida de cada uno. No sé cuál sería la alabanza que hay en su vida. ¿Cuál sería el motivo por el cual usted alabara al Señor? Pero cualquiera que sea estos motivos, cuando venga a la casa del Señor, trate de alabar a Dios de la mejor manera. También, Salmos 98, 4 al 6. Salmos 98, 4 al 6. ¿Cómo se canta? Bueno, una de las partes en las cuales se nos menciona el Salmos es de esto: cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. ¿Dónde está también esta porción bíblica? Salmo 100, o sea que es repetitivo.
Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocinas delante del Rey de Jehová. La música realmente debe de ser para dar las gracias y la gloria a Dios. Por eso es que muchas veces nosotros no tomamos alguna música que se escucha allá afuera, por el simple y sencillo hecho de que mucha de esa música, aunque se denomine cristiana, va apelando más a las emociones de nosotros, no a las de Dios. Hacer todo decentemente y en orden es uno de los principios. Hoy en día escuchamos música allá afuera y por más ritmo pegajoso que sea, y pueden ser personas que tienen una trayectoria impresionante en la vida cristiana, pero ¿a quién le cantan ellos? ¿A quién le cantan? Eso es lo que uno debe de pensar, eso es lo que uno debe de tener claro en su mente. A eso se le llaman convicciones. No es que yo voy a venir y le voy a decir, no escuché eso, porque no está bien. Uno no debe de hacer las cosas porque hay otro que le está viendo, sino por convicciones. Las convicciones son propias. A usted hace lo que hace porque tiene convicciones que está bien, por ejemplo, escuchar música mundana. Esas son sus convicciones. Pero cuando vamos a la Biblia, nos damos cuenta que escuchar música mundana está mal. Hasta su palabra lo dice, ¿no? Música mundana, música del diablo. Y la otra porción bíblica dice que si estamos con el Padre, el amor del Padre se va a reflejar en nosotros. Pero si andamos como hijos de tinieblas, pues somos hijos de aquel que es el dueño de las tinieblas. Así que los principios bíblicos son básicos y son generales, son importantes en la vida del cristiano, como también en cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a alabar a Dios? Depende de nuestras convicciones. ¿Cómo vamos a conducirnos en la vida cristiana? Depende de nuestras convicciones. Si usted tiene convicciones flojas, su vida cristiana no va a ser más que cuando está dentro de la iglesia. Y eso va a ser su vida cristiana. Pero allá afuera no pasa absolutamente nada diferente a lo que todo el mundo hace allá afuera. No hay diferencia. No hay ninguna diferencia. Recordemos que la alabanza a Dios demuestra lo que hay en nuestro interior. ¿Qué hay dentro de nosotros? Gratitud. Bueno, cantemos himnos de gratitud. ¿Qué hay dentro de nosotros? Devoción. Cantemos himnos que adoren a Dios. ¿Qué hay dentro de nosotros? La forma en que Dios se ha manifestado en mi vida. Bueno, cantemos acerca de eso. Todos nosotros vamos a abrir nuestra boca delante del Rey Jehová. Y lo vamos a hacer cantando de nuestro corazón. Todos tenemos una música diferente. Todos tenemos una melodía diferente frente al Señor. Tal vez usted sea más cariñoso con Dios, no sé. De repente cuando está ahí en intimidad habla con Él y le dice. Son cosas muy diferentes en cuanto a lo que somos cada uno de nosotros. También hemos probado de cerca la mano de Dios, muchos de diferentes maneras. A mí hasta el momento me han operado una tan sola vez, pero tal vez hay dentro de acá que lo han operado 5 o 6 veces, y siempre el Señor estuvo ahí y lo tiene hasta el día de hoy. Para otros puede ser que el Señor les libró de ser secuestrado. ¿Alguien lo quisieron secuestrar alguna vez? ¿O lo secuestraron aquí? Cuando yo estaba chiquito, me iban a robar. Y de repente, yo tenía como 3 años, como Celeste tal vez. Comenzó el malo a jalonearme y mi hermano mayor Luis, de 6 años, de 9 años, él, 10 años, gritaba, no se lleven a mi hermanito, no se lleven a mi hermanito. Y salió un vecino y por ese vecino no me llevaron. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo que el Señor nos ha permitido salir, pero estamos aquí. Y la alabanza a Dios debe de ser en gratitud de lo que el Señor nos ha permitido. Cuando nosotros venimos al Señor y estamos delante de su presencia y sentimos realmente, no está mal aún cerrar los ojos.
No está mal aún levantar las manos. Si usted lo hace para el Señor, hágalo. Que sea entre usted y Dios, pero que no sea algo también porque los demás lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen ahí? Bueno, si usted lo hace acá, también lo puede hacer en su casa. En todo lugar donde nosotros estamos, recordemos que estamos con el Señor. Es un momento entre Él y nosotros. Podemos alabar el nombre de Dios en el lugar donde está. ¿Cuáles son las maravillas que Dios ha hecho en su vida? ¿De qué lo ha librado el Señor? ¿De qué tipo de enfermedad tal vez el Señor no le ha permitido avanzar? Hay personas que por un tratamiento no le siguió avanzando tal vez alguna enfermedad. O otras personas que necesitan de Dios porque están pasando momentos duros en cuanto a su salud. Otras personas que tal vez están bien, pero viene una persona en camino. Están embarazadas y necesitan del Señor. Otros que vienen viendo a sus hijos y dicen: Señor, yo quiero que le dé salud a mi hijo. Y el Señor está en cada una de esas cosas. Es maravilloso cuando uno sale a la calle y se da cuenta de lo que el Señor le permite a uno y a otros no. No sé si decirlo, pero gracias al Señor, el Señor nos ha permitido a todos nosotros tener cualidades. Todos los que estamos acá, pues yo los veo bien. No veo a nadie acá que tenga la necesidad de entrar con un bastón por la puerta porque no puede ver. O no veo a nadie acá con unas muletas porque no tiene un pie, nació sin una pierna. Y no es que estoy diciendo que estas personas sean peor, no, nada que ver. Lo que estoy diciendo es que si el Señor le permitió a usted estar como está, dele las gracias a Dios. Alabe el nombre de Dios. Dios le permitió trabajar el día de hoy, gracias al Señor. Hay personas que no se pudieron levantar el día de hoy. Hay mujeres, hombres que hoy en día fueron despedidos de su trabajo. Hay personas que su hijo no apareció porque de repente ya no está y alguien se lo llevó y no saben dónde está. Hay niños que nacen hoy en día con muchos problemas debido a la falta de educación en cuanto al desarrollo fetal del niño dentro del vientre. Porque beben, porque fuman, porque toman excesos, y los niños vienen a salir mal porque los padres y la madre no se cuidan. Tienen una vida desperdigada sin el Señor y pasan haciendo cosas que a Dios no le agradan. Tarde o temprano el pecado siempre va a pagar mal. Entonces vienen los niños y nacen así. De repente los niños van y dicen: papi, ¿por qué yo soy así? Y yo he visto muchos ejemplos hoy en día de niños tal vez ya en silla de ruedas y pequeños. Niños que no pueden ver. Ese joven que les comentaba, que me acercó y me decía que él tiene una molita voz, no puede ver. Perdió su vista a los 3 años. Entonces, son cosas que uno ve allá afuera. Y uno puede decir: Señor, gracias por eso. Gracias, Señor, porque me ha permitido alabar su nombre. Señor, gracias porque usted es quien me permite estar aquí en esta noche. Señor, gracias porque usted me ha dado pues todas las cualidades que yo tengo: mis brazos, mis manos, mis pies, mi cabeza, mis ojos. Alabar a Dios por lo que Él es. Y Dios muchas veces no es que nos va a felicitar o nos va a decir háganlo por lo que nosotros hacemos. Y quiero que entienda esto: no es por lo que nosotros hacemos que valemos. O sea, no es por lo que usted hace que tiene que tener un valor. Es por lo que usted es, por lo que es en esencia, por lo que significa su vida para Dios. Muchos, por ejemplo, en el trabajo, son valorados ¿por qué? Por cuánto es la producción que hacen. Y se les paga de acuerdo a la producción. Pero en la vida cristiana, nosotros valemos por lo que somos. Por lo que somos en Cristo Jesús. Vale la pena que podamos entender acerca de la alabanza.
Y por último, quiero que podamos ver por un momento la cárcel, cuando estaban allá Pablo y Silas. Regresamos ahí a ese pasaje bíblico que estuvimos viendo en un inicio, Hechos 16, 25 al 26. Y quiero que podamos meditar en estos pasajes. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Es bien bonito, hermanos, cuando uno está en el lugar donde está y otros escuchan que uno alaba el nombre de Dios. Es impresionante ver cuántas personas pueden darse cuenta que uno es cristiano porque uno tiene una buena música dentro de su casa, porque tiene mensajes bíblicos. Yo he conocido muchas personas que escuchan la radio porque cuando yo voy pasando en mi carro, ¿qué están escuchando? La radio. ¿Cómo me daría cuenta de otra forma? Es bien difícil. Y yo me he parado, me he bajado y he tratado de conversar con las personas que han estado escuchando la radio en ese momento. Es bonito darse color, como dicen, por las cosas buenas. En su casa, guinde versículos bíblicos, que sus hijos escuchen la palabra de Dios, que sus hijos entiendan lo que es ser cristiano, pero esto lo van a hacer únicamente con su ejemplo. Y como decía el hermano Luis Villatoro, ¿verdad? No deje que el anatema entre a su vida, a su casa. ¿Cómo entra? Dejando pasar ciertas cosas que están mal a los ojos de Dios. Eso se tiene que parar de un solo. Escuchaba, bueno, y tal vez lo pongo entre paréntesis, escuchaba una persona que decía, el día de hoy sufrí un maltrato por parte de mi esposo y andaba el ojo bastante inflamado, le golpeó. Y la mamá del muchacho le decía que no lo denunciara. ¿Cómo puede hacer uno en esos casos? Para mí, hermanos, la forma de erradicar aquello es cortándolo y ir a denunciar. O sea, no, la mujer no tiene que detenerse por lo que dirán, por lo que va a hacer. Es para, bueno, hablando en un sentido de una persona que, bueno, ellos no conocen del Señor, obviamente. Pero son cosas que nosotros podemos erradicar de un solo. No deje que el anatema entre a su casa, a su vida, con una música que no corresponde a un cristiano, con una música que no va más allá de seducirle a usted a cometer actos ilícitos dentro o fuera de su hogar. Trate de que realmente el Señor sea glorificado en su casa y en su vida. Así es como se alaba el nombre de Dios. Y el versículo 26 dice, de Hechos 16, 26: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Cuando uno entiende y ve lo que estaba pasando acá con Pablo y Silvano, realmente Silvano es Silas, es el mismo. Entonces realmente nosotros nos vamos a dar cuenta de lo que significa alabar el nombre de Dios, del poder que hay. Cuando Pablo comenzó la obra misionera, él se dispone a realizar un viaje misionero y lo hace con Silas, con Silvano. En su travesía evangelística por Derbe y Listra se le une un joven de buen testimonio. ¿Alguien sabe quién era ese joven? Timoteo. Ahora los tres, y aparte el narrador. ¿Quién es el narrador de Hechos? Lucas. Los cuatro están predicando y luego llegaron a Troas, donde Pablo se le apareció en una visión de noche un varón macedonio que le decía rogándole, pasa por Macedonia. ¿Alguien recuerda eso, verdad? Entonces por ahí va el camino de lo que está pasando en aquel momento. Inmediatamente obedecieron la voz de Dios y llegaron a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia en Macedonia. Ahí ocurrieron grandes cosas. Uno, una mujer llamada Lidia se convierte al Señor. Dos, una mujer que estaba poseída por el espíritu maligno de adivinación fue libre.
3, sus amos desagradados por lo que había ocurrido, llegaron a Pablo y a Silas al foro ante las autoridades y los acusaron de provocar alboroto en aquella ciudad y que enseñaban costumbres no lícitas de recibir o no el Espíritu, ya que ellos también eran seguidores de las costumbres romanas. A causa de esto, aquellos malvados hombres tomaron los santos hombres de Dios a Pablo y a Silas y le rasgaron los vestidos. Esto es, le quitaron, los desnudaron. Esto significaba bastante como pena delante de las personas, y los azotaron con una vara, quitándole las ropas en señal de vergüenza. Después de esto, cuando los alguaciles los tomaron, los golpearon hasta cansarse y los echaron a la cárcel. Pero a pesar del maltrato, del dolor físico causado por los azotes, por la viajada, por el camino que habían recorrido, porque antes no eran buses expresos, no habían aviones, sino que iban de una ciudad a otra caminando, iban cansados. Y es increíble llegar a este capítulo. Por eso le doy una historia de todo lo que habían pasado. Y el 25, ¿qué dice? Felixito. El 25, 16-25, pero a medianoche, después de todo eso, ellos estaban orando y cantando himnos, y los presos los oían. Eso es alabar el nombre de Dios. Muchas veces estamos cansados, venimos a la iglesia y decimos: hermano, es que usted no sabe todo lo que yo he hecho en el día de hoy, ¿cómo voy a cantar? Mire, tengo sueño. A medianoche, después de estar maltratados, golpeados, sudados, sin ropa, con frío seguramente, con aquellas cosas en sus pies, en sus manos, a medianoche, ¿qué estaban haciendo? Orando. ¿Y qué más? Cantando. Qué bonito estamos nosotros acá, con aire acondicionado, sentados, sin problemas, bien cenados seguramente, para algunos sí, para unos no, sentados en una banca cómoda, con espacio entre las bancas, y muchas veces nos cuesta alabar el nombre de Dios. Vale la pena, hermanos, que meditemos, que veamos lo que la Biblia nos enseña. Pablo y Silas, Pablo y Silvano, ejemplos de adoración a Dios y de alabanza a Dios. Oremos. Señor Dios, gracias por este día, por todo lo que usted nos ha permitido hasta este momento. Gracias, Señor, porque en su palabra podemos ver verdaderos adoradores. Y eso es lo que usted desea, Señor, que seamos adoradores en espíritu y en verdad, alabando su nombre, adorando su nombre, entendiendo, Señor, de donde usted nos sacó y lo que ahora somos. Gracias, Señor, porque nos permite estar en un lugar tranquilo, cómodo, fresco, Señor, donde podemos hacerlo juntamente con la familia en la fe. Gracias por todo, Señor. Ayúdenos a seguir adelante. Ayúdenos a poder seguir motivados, Señor, en su obra, para poder servirle y ser fiel a usted. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga.